Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en vivo a través de la señal de Globovisión. El doctor Joel Horta nos continúa acompañando en este espacio. Antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado en una pregunta. Bueno, si bien Venezuela no entra a los BRICS con la negativa de Brasil, el revés que esto supone con las relaciones con nuestro país vecino, además antiguos aliados, por el tema de las elecciones que nuevamente está allí en el tapete, pero también si observamos un poco más allá, no lleva al gobierno de Venezuela a también estrechar un poco más o ver cómo mejora también sus relaciones con Occidente, con el tema de la venta de petróleo, quizá acercarse nuevamente un poco más a las negociaciones con Estados Unidos, ¿no? Puede ser otra de las aristas a revisar. Eso va a suceder. Y va a suceder porque desde el punto de vista geopolítico, nuestra posición es privilegiada. Toda la infraestructura de refinación que tienen los Estados Unidos está hecha para procesar el crudo venezolano. La no entrada en los BRICS nos va a permitir, siempre hay que tratar de buscar el lado bueno de las cosas, nos va a permitir buscar entonces estrechar esas relaciones. Vale la pena decir que hay cerca de 100 empresas transnacionales solicitando a la OFAC que les permitan invertir en Venezuela. Porque yo soy un convencido que estamos en la capacidad y en la posibilidad de elevar nuestra producción petrolera a cerca de los 3 millones de barriles en los próximos 3 a 5 años. Estamos por los 800.000 barriles por día. Algunos analistas estiman que es muy difícil cumplir con esa meta. Si nosotros logramos la participación de ese importante capital privado, estoy convencido que se puede hacer. El gobierno nacional comprendió que solo el Estado no puede. Y ese golpe de timón al que se ha referido en estos últimos días la vicepresidente de la República, tiene mucho que ver con lo que yo he planteado, debe ser la Madurotroika, debe ser esos mayores cambios y más transformaciones que el presidente Maduro ofreció en la campaña electoral para profundizar cambios en la política económica, en la política energética, en la política petrolera, en la política petroquímica, en la política agroindustrial, en la política de apertura para que Venezuela se convierta efectivamente en lo que hablamos en el bloque anterior, una potencia regional. Tenemos todo para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con el tema del arco minero, Rosa, nosotros no tenemos por qué extraer el oro que tenemos en Guayana. Nosotros podemos monetizar ese oro y salir a la bolsa y salir con estrategias financieras para fortalecer nuestra moneda. Pero lo podemos hacer con el coltán. ¿Cómo es posible que nosotros en Venezuela, que el coltán casi que se saca con palas, no hay que ni excavar, no tengamos plantas procesadoras de coltán, que lo llaman el oro azul, que sirve para la producción de todas las baterías de los celulares, de los cohetes, de los satélites? Venezuela tiene de los 32 minerales preciosos y no preciosos, 27, porque cuando se produjo en la era del hielo la fractura de las capas teutónicas, en el estado Bolívar se concentraron las riquezas minerales casi del planeta completo. Un pedacito quedó en África, lo demás nos quedó a nosotros. Entonces, Venezuela está destinada al éxito. Venezuela está destinada a ser un país no solo para la extracción de esos minerales, y ese ha sido el drama de nuestros gobernantes, que no han tenido la visión de un plan de desarrollo a futuro, mediano, a largo plazo. De un verdadero Uno plan se de pregunta, ¿no? desarrollo. ¿Qué hace falta para lograr eso que usted dice? Estamos destinados a ese éxito, pero ¿cómo lograrlo? Porque cuando revisamos la historia
decía en el bloque anterior, la política de confrontación, ¿Cómo lo- de la lucha por el poder, de bueno, la corrupción, pues lamentablemente... Tú lo has dicho muy bien, ¿cómo es posible que tengamos 5 ministros investigados, procesados y presos? Ministros del área petrolera. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno está haciendo el trabajo en relación a investigarlos y a procesarlos, pero no es gente de su propio gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que revisar ese tema a fondo, porque definitivamente mientras nosotros podemos construir una política económica distinta a la que tenemos en este instante, seguiremos siendo un país que dependa de su petróleo fundamentalmente. Ahora, esas reservas, que son más de las reservas probadas de Venezuela, están muy por encima de las de cualquier país del mundo. Nuestras reservas probadas de oro. ¿Cómo es que nosotros no cotizamos, Rosa, en la Bolsa de Diamantes de Londres cuando tenemos unas reservas importantísimas de diamantes? Si tenemos una asociación estratégica con Sudáfrica, que fundamentalmente vive de eso. Ahora, la corrupción evidentemente deteriora la posibilidad de nosotros desarrollarnos mucho más rápidamente. ¿Cómo es que nosotros, teniendo la potencialidad turística inmensa que tenemos, no nos hemos convertido aún en un país próspero desde el punto de vista turístico? Que hay países que solo prosperan con el turismo. Más Nosotros nada, tenemos pero todo tipo por de paisajes, Rosa, pero no tenemos los servicios públicos, por las las carreteras. mezquindades y el sectarismo, porque todo el que quiere venir a hacer negocios con Venezuela, entonces le ponen una cantidad de alcabalas y prefieren el 100% de nada al 10% de algo. Y hay que entender que los negocios se pueden hacer, como todo contrato se perfecciona cuando ambas partes quedan satisfechas. Nosotros hemos tenido aquí en el tema... Que haya seguridad jurídica, pero también un país en conflicto político, ¿cómo se le garantiza también a los inversionistas tranquilidad, no? Bueno, por eso la necesidad de nosotros normalizarnos como país. ¿Qué es un país normal? Un país donde tú tengas una moneda. ¿Desde cuándo ninguno de nosotros tiene un billete de bolívares en su bolsillo? Se van enseguida. Bueno, pero las metes en una tarjeta plástica, pero no los ves. ¿Desde cuándo no tenemos una moneda? Una moneda. ¿Cómo es posible que este país no tenga una moneda? Las guardamos en colección. Tenemos que ir a una pausa. Ya venimos. Ya regresamos con más argumentos. No se aparten.